Dos factores a tener en cuenta para no malinterpretar la Biblia. Fíjese usted que la hermenéutica nos brinda muchas herramientas para darle una correcta interpretación al texto bíblico. Sin embargo, yo quiero hablar de dos factores muy importantes a la hora de estudiar la Biblia. Y el primero de ellos es tener en cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no necesitamos ponerle nuestra propia interpretación. El contexto bíblico es el que nos da la correcta interpretación de cada versículo. El segundo factor es tener en cuenta que las palabras pueden cambiar de significado de acuerdo al contexto en que se encuentren. Un ejemplo práctico es la palabra gato. La palabra gato en algún contexto puede significar un animalito, una mascota, pero en otro contexto puede significar una herramienta que se usa para levantar el carro y cambiarle las llantas. Así que si usted está leyendo un libro y encuentra la palabra gato, debe fijarse si viene hablando de mascotas o de herramientas y así podrá entender qué clase de gato es el que está en ese contexto. De igual manera, cuando vamos a la Biblia y encontramos ciertas palabras, necesitamos analizar muy bien el contexto para saber qué significa esa palabra dentro de ese contexto. Una palabra clave es la palabra inmundicia. La palabra inmundicia en su significado normal significa contaminación o suciedad, pero debemos tener en cuenta que la palabra inmundicia cambia su significado de acuerdo al contexto bíblico. En la Biblia hay contextos donde la palabra inmundicia se refiere al pecado, a la suciedad del alma, de la conciencia. Pero también existe la palabra inmundicia donde se refiere a la suciedad del cuerpo. Por ejemplo, en la ley de Moisés, la palabra inmundicia se refería a la contaminación del cuerpo. Cuando alguien tocaba un cadáver quedaba inmundo y debía lavarse su cuerpo con agua. Cuando una mujer tenía su periodo menstrual, debía esperar que pasaran los días de su periodo, lavarse su cuerpo para quitar las inmundicias de su cuerpo. Así que esa palabra inmundicia en la ley representaba la suciedad del cuerpo, pero en el Nuevo Testamento hay algunos contextos que ya se refiere al pecado, a la inmundicia del alma. Si nosotros vamos a 1 de Pedro 3:21, ese es un versículo que muchos lo han malinterpretado por no tener en cuenta el significado de la palabra inmundicia en ese contexto. Fíjese que en ese contexto el apóstol Pedro está hablando del diluvio, del Antiguo Testamento, lo que sucedió allá, que todo eso era sombra de lo que había de venir. Y él dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, las inmundicias del cuerpo, las inmundicias físicas, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muchos han malinterpretado este versículo de 1 de Pedro 3:21, diciendo que 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo no quita el pecado. Eso es una mala interpretación, porque Pedro en Hechos 2:38 dijo arrepentíos y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y el apóstol Ananías le dijo a Saulo de Tarso en Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que el contexto demuestra que en el bautismo sí se lavan los pecados. De modo que cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, lo dice basado en que en el bautismo hay limpieza de pecados, hay perdón de pecados, y donde hay perdón de pecados hay salvación, porque el problema entre Dios y el hombre es el pecado, y una vez que somos lavados del pecado, ya somos salvos. De modo que cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, esa palabra inmundicia en ese contexto no se está refiriendo al pecado, porque sería una contradicción total decir que en el bautismo hay salvación, pero que no hay perdón de pecados. ¿Acaso alguien se puede salvar sin que sus pecados sean perdonados? Por supuesto que no. De modo que cuando Pedro está hablando de las inmundicias de la carne en 1 de Pedro 3:21, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto,
donde esas inmundicias eran físicas, eran de la carne, y Pedro está demostrando que el bautismo que nos corresponde a nosotros en el nuevo pacto no es para quitar ese tipo de suciedad física de la carne, del cuerpo, sino para limpiar la conciencia, para limpiar el alma de pecado y así tener una conciencia limpia delante de Dios, porque nadie puede aspirar a una conciencia limpia sin que sus pecados hayan sido lavados. Así que en el bautismo aspiramos a una buena conciencia, porque en el bautismo somos lavados de nuestros pecados, y las inmundicias de 1 Pedro 3:21 son la suciedad física del cuerpo a la que hacía referencia la ley en los ritos de purificación. De modo que el bautismo en el nuevo pacto no es un rito de purificación para quitar inmundicias de la carne físicas, sino para limpiar el alma, la conciencia de todo pecado por la resurrección del Señor Jesucristo. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga.